Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un programa para ver el uso de clases y objetos. Para esto abrimos NetBeans. Bueno, creamos un nuevo proyecto, aplicación, el cual se va a llamar motos. Como ya lo tengo, solo procederé a abrirlo. Bueno, este programa consiste en mostrar un menú con diferentes modelos de motos. Eh, Al seleccionar un tipo de moto, nos mostrará los distintos modelos que correspondan a este. Vaya, vamos a crear un objeto, el cual se va a llamar modelos. En ese objeto es donde meteremos todos los datos correspondientes a la moto. Aquí lo único que vamos a hacer es crear el menú. Yo voy a hacer el programa de la marca Suzuki. Y bueno, aquí como lo muestra, Suzuki Motors de México, bienvenido. Usaremos 5 tipos de motos: deportiva, de carretera, cross, urbana y trabajo. Hacemos nuestro menú, un switch. Aquí, bueno, lo único que metí en cada case, por ejemplo en el primer case, metí lo que es motos deportivas con sus correspondientes modelos, que en este caso son 3, para lo cual procedí a crear ifs, que bueno, dependiendo la selección que se haga del menú de motos deportivas, correrá los objetos correspondientes a la moto seleccionada. Como bien se muestra, son 3 objetos por 3 motos. Y bueno, nuestra cuarta opción, que es la opción no válida. Esto es un poco repetitivo en el menú. Lo mismo hice para los siguientes case. Motos de carrera, 3 opciones y sus objetos correspondientes. Para el case 3 fue lo mismo. Case 4 igual. 5 lo mismo. En el 6, bueno, es la salida del programa. Y el default, error por opción no válida. Vamos a revisar la clase modelo. En esta clase metí todas las características, pero de igual forma aquí mando a llamar otro objeto, que es el de pagar. Es donde vamos a cotizar las motos. Bueno, aquí por cada moto creamos objetos, los métodos. Aquí nos va a mostrar el precio, las características de la moto, cilindraje, caballos, potencia y bueno, todo lo que se requiere y se pidió en el programa, los colores disponibles y el precio, obviamente. Al final de que muestre las características de cada moto, correrá el objeto de pago, que bueno, de igual forma es repetitivo. Por cada moto metimos sus características, colores y precio. En total, bueno, hicimos métodos para todos los tipos de moto, como se puede mostrar. Y bueno, procedemos a abrir la clase de pagos. En esta clase, bueno, para realizar los pagos hay diferentes formas de pago, las cuales consisten en contado, 6 meses sin intereses, 12 meses sin intereses, 24 meses, 36 meses, 48 meses,
y bueno, la opción de regresar al menú. Dependiendo de la selección que se haga, va a ser los cálculos correspondientes. La primera, bueno, la más fácil, de contado, lo único que vamos a hacer es igualar el pago al precio y mostrar